¿Cómo les va, bros? Y bienvenidos a otro nuevo video de Monster Hunter Stories 2. Aquí les traigo la guía definitiva para vencer al Gamot siendo nivel bajo en el juego, ya que no es necesario estar en level 25 o 30 para poder salir victoriosos. Solo necesitamos cumplir unos cuantos requisitos para tener al Gamot como nuestro monster. Veremos el nivel recomendado para el combate, los monsters que necesitaremos, el requisito obligatorio para enfrentarlo junto con su ubicación, la build para el combate, los objetos que necesitaremos y por último una breve guía de combate. Bueno, no retrasemos más esto y comencemos. Demos inicio con el nivel recomendado. Esto lo pueden hacer desde el nivel 8 o menos, pero obviamente en este punto de la historia no tendrán ese nivel, sino que estarán rondando entre el 13 o el 17, tal vez un poco más. Yo lo hice con un nivel de 14. La vida base que necesitaremos aquí es indiferente, o sea, no importa si tenemos 10 puntos de vida o 200, eso es irrelevante. Sigamos. ¿Qué monstruo será más eficiente contra este boss? Primero deben saber que este monstruo solo cuenta con el estado base, no tiene enfurecimiento ni se convierte. Así que en ese único estado utilizará movimientos potentes y nosotros obligatoriamente llevaremos Monster tipo ágil para contrarrestar sus ataques. La recomendación de Monster es cualquiera tipo ágil, no importa si es el monstruo más débil, cualquiera le sirve. Pasemos a uno de los puntos más importantes, que es el requisito obligatorio que debemos cumplir para poder encararlo y salir victoriosos. Este es haber llegado al punto de la historia donde conocemos la aldea de Kuan y entablas la primera conversación con Avinia, después de que te haya ayudado a vencer al Samtrios. Una vez que termines esa conversación, no vayas a hablar con el jefe de la aldea, ya que después de eso Avinia se unirá a tu grupo de caza, y nosotros no queremos que haga eso, ya que el requisito principal en este combate es ir a luchar solo tú y tu monster contra el Gamot. En caso de que veas esta guía ya teniendo a Avinia como compañera, tendrás que esperar a llegar al siguiente tramo de la historia, donde llegamos a la ciudad de Lamure. Aquí apenas lleguemos no salgas de la ciudad, si no se unirá un nuevo integrante a tu grupo de caza. Así que usa la Gatabana para regresar a Kuan, y ahí llegarás obviamente en solitario. Muy bien, la ubicación del Gamot en el mapa es en la zona boscosa de Loloska, así que usaremos la Gatabana para llegar rápidamente aquí. En caso de que no hayan desbloqueado esta Gatabana todavía, podrán encontrar al monstruo exactamente donde me encuentro ubicado en este momento. Lo tendremos muy cerca, así que estén preparados. Ok, revisemos la build que necesitaremos. Lo principal aquí es solamente llevar un arma de daño contundente, ya sea esta la cornamusa o un martillo. Lleven la más fuerte que tengan, y si es de elemento fuego, muchísimo mejor. En mi caso yo utilizaré la cornamusa Roca Basarios. Para la armadura usaremos la que ya he recomendado en los videos anteriores, que es la de Ratian, por su habilidad de aumentar la probabilidad de retirada de los monstruos, aparte de que también nos aumenta nuestra salud base. Esto sería todo lo necesario en la build. Para los objetos aquí necesitaríamos las bolas de pintura para aumentar la probabilidad de retirada y la bruma cálida para evitar el estado alterado de frío y perder turnos en el combate. En lo referente a hierbas, pociones o trampas no utilizaremos absolutamente ninguna. Un punto importante que deben aprovechar es la vasija de oración, con amuletos de poder y oración de poder, para poder vencerlo más rápido. Por último, pasemos a la guía de combate. Como ya mencioné, el Gamot solo cuenta con el estado base, así que pasará utilizando ataques potentes. Ahora, este monstruo cuenta con un ataque devastador que puede fulminar a todo el equipo. Este es el gran pisotón de hielo. El ataque alcanza a todos los combatientes del grupo, y si cuentan con menos de 250 puntos de vida, no sobrevivirán a este ataque. Antes de realizarlo hará un movimiento llamado sorbo de nieve, donde cubre sus patas con hielo para utilizar su ataque fulminante.
así que deben estar muy atentos para saber cuándo nos atacará. Antes de iniciar el combate vamos a sacar el máximo provecho a los ataques dobles, ya que solo estamos con nuestro personaje y el monstruo. Para los que no sepan cómo realizarlo, les daré una rápida explicación. Este ataque se lo realiza cuando tu personaje y el monstruo están atacando con el mismo movimiento, ya sea este ágil, potente o técnico, a la misma parte del monstruo, ya sea su cabeza, alas, cola, etc, etc. Obviamente estando en un cara a cara. Al hacer esto ejecutarán un ataque combinado que causará mucho daño y evitará que el monstruo realice el ataque que estaba destinado a hacer. O sea, atacamos y no dejamos que él ataque. Esta técnica es súper efectiva contra monstruos que realizan un solo ataque por turno, como lo hace el Gamot. Entendiendo esta mecánica, solo realizaremos ataques combinados contra el enemigo. Ok, comenzaremos con el monstruo tipo ágil y nosotros igualmente solo utilizaremos movimientos ágiles para así aprovechar el cara a cara y realizar ataques combinados siempre. También podemos usar los ataques comunes ganando los cara a cara, pero nos dañará dejándonos posiblemente con 1 de vida. Ahora, pasados unos 3 o 4 turnos, la raya que nos indica que nos atacará ya no estará visible, y eso significa que usará su habilidad Sorbo de Nieve, donde cubre sus patas con hielo para así realizar más adelante su ataque fulminante. Luego, nuevamente después de 3 o 4 turnos, otra vez no aparecerá la raya, y esto nos conduce a que hará su ataque definitivo, ya que sus pies están cubiertos de hielo. Pero no hay de qué preocuparnos, ya que simplemente lo que debemos hacer es utilizar la habilidad de montar a nuestro monstruo, ya que cada vez que hacemos ataques dobles se llena nuestra barra de vínculo y después de 3 o 4 turnos deberíamos tenerla completamente a full. Una vez montados no utilizaremos la habilidad de vínculo, sino que usaremos cualquier otro ataque contra el Gamot. Cuando el monstruo nos ataque con su pisotón de hielo, no te desmayará, ya que al estar montado solo provocará que te bajes del monstruo y dejará a este con 1 de vida. Y gracias a esto podemos evitar perder corazones en el combate. Así que prácticamente la estrategia consiste en usar ataques dobles y llenar la barra de vínculo. Luego, cuando Gamot esté listo por usar el pisotón de nieve, te montas en tu monstruo y lo atacas sin habilidad de vínculo. De ahí Gamot te atacará haciendo que te bajes del monstruo y dejándolo con 1 de vida. Y así vuelves a repetir el proceso una y otra vez hasta que Gamot caiga derrotado. Hay momentos en que nuestro monstruo, aunque sea ágil, utilizará movimientos técnicos o potentes. En ese caso debemos darle una orden para que haga un ataque ágil en la pestaña de monstruo. El tiempo que demoren en vencerlo depende del daño que le causen con su arma y su monstruo. Yo en lo personal con el nivel 14 me tomé 154 turnos y demoré alrededor de 27 minutos en abatirlo. La primera vez que lo enfrenten no intenten hacer que se retire, ya que no podrán ver cuánta vida le queda y podrían cometer un error donde los puede matar en segundos. Yo les recomiendo usar la bola de pintura cuando vaya a realizar el sorbo de nieve, ya que ahí no nos ataca. Y si tiene muy poca vida, hazlo cuando ataque a tu monstruo. Bueno, una vez en retirada entramos a su guarida y tomamos el tan preciado huevo de Gamot. Ok, esto sería todo por la guía. No se olviden que si el video les gustó, déjense un buen like, compartan y no se olviden que conmigo será hasta el próximo video. Bye bye.